Y hubo un momento, mencionamos la semana pasada, en que al obispo de la iglesia protestante de Virginia, nada más y nada menos que de Virginia, en una asamblea metodista, la asamblea lo expulsó como obispo por entender que él no podía, ni como cristiano ni como representante de la iglesia, tener esclavos. Desde luego, en el sur la necesidad de la esclavitud era imperiosa, porque los terrenos del norte no producen tanto como los terrenos del sur. Y desde luego, pues era lógico que la gente del sur dijera, oye, pero si nos quitan los esclavos, nosotros estamos aquí fastidiados porque tendríamos nosotros que trabajar la tierra. Así es que teológicamente ellos empezaron a buscar argumentos teológicos. Mencionamos uno de los argumentos que más utilizaron, que me parece que es un argumento descabellado, sacado por las greñas de las escrituras. Ellos dijeron que los esclavos simplemente tenían que agradecerle a Dios, que Dios los había traído a América para conocer el Evangelio, pero que eso era suficiente, que con conocer el Evangelio ya eran libres, pero podían seguir siendo esclavos. Y desde luego la postura de la gente del norte era otra. Claro, se crea la guerra civil en los Estados Unidos y los del norte vencieron a los del sur. Pero cuando los del norte vencen a los del sur, desde luego vencieron destruyendo prácticamente las colonias, los estados del sur. Así es que cuando esto sucede, el sur quedó convertido en colonia económica del norte. Porque ustedes saben que en las guerras está el derecho de que aquel que vence es dueño y señor, ¿verdad?, de su botín. Y en ese sentido, los del norte habían vencido y entendieron que ellos ahora podían convertir en vasallos a los del sur. Por lo tanto, los del sur empezaron a asumir unas posturas que históricamente todos nosotros conocemos, y es que el norte ganó en la guerra, pero no ganó en el pensamiento, no ganó en la filosofía. Por lo tanto, los del sur asumieron una postura racista. Todavía al día de hoy, todavía hasta el día de hoy, los del sur obviamente asumieron una postura racista, y religiosamente los del sur asumieron una postura en términos religiosos anti-intelectual, más radical, una teología más conservadora, y de hecho usted lo puede ver muy bien, porque usted agarra a un bautista del norte, y ese bautista del norte tiene una amplitud mental teológica extraordinaria, y usted agarra a un bautista del sur y dice, ¿cómo es posible que los dos, siendo bautistas, piensen de manera tan distinta? Pues el bautista del norte es arminiano y el bautista del sur es calvinista. El bautista del norte profesa una experiencia de evangelio más literal, más liberal. El bautista del sur tiene una postura evangélica más literal. Usted va, por ejemplo, a un colegio bautista, no sé si alguien me puede afirmar, pero usted va, por ejemplo, a un colegio bautista del norte y usted va a encontrar que la disciplina es más laxa para con los estudiantes. Pero usted va a un colegio bautista del sur y todavía en los colegios bautistas del sur los padres que matriculan a sus hijos tienen que firmar un documento donde autorizan al maestro a que si su niño se porta mal le den 4 reglazos. Todavía el día de hoy. O sea, el proceso de la disciplina es más rígido en el sur que en el norte. Desde luego, ¿qué hicieron?
Pues nosotros, como no podemos, como no pudimos ganar peleando, pues nosotros vamos a mantener las posturas filosóficas cristianas que hasta el presente teníamos. Desde luego, Estados Unidos entonces se divide con unos estados que tienen apertura a la inmigración en el norte, pero en el sur, óigame, el inmigrante que fuera para el sur podía desaparecer. Allá estaba el Ku Klux Klan. Allá, óigame, y esos eran los mismos que por el domingo en la mañana estaban en la escuela bíblica y en el culto. Por la noche se ponían la capucha blanca y encendían la cruz y decían: al que cojamos aquí que no sea americano como nosotros, lo mandamos para el cielo, pero no lo queremos aquí. Entonces, desde luego, eso creó un aumento poblacional de la inmigración hacia el norte. Por ejemplo, los puertorriqueños que salían de Puerto Rico a finales del siglo XIX y a principios del XX, ninguno iba para el sur. Todos iban para el norte. ¿Por qué? Porque el sur era para la gente del sur. Y todavía, usted nota la diferencia de estar, por ejemplo, yo, para no mencionar estados, yo estuve en un estado del sur donde estábamos alquilando un carro y le estábamos pidiendo a la persona que nos estaba alquilando el carro que nos diera alguna orientación para de allí salir a visitar otro estado, y muy gentilmente nos estaba dando la explicación, y la persona que estaba detrás de nosotros, un sureño, se incomodó y dijo: ¿por qué tienes que darle tanta explicación a esa gente? Porque todavía la gente del corazón del rollo del sur resienten la invasión inmigrante en esa área. Así que hubo un desbalance increíble. La inmensa mayoría de la gente empezó a inmigrar hacia el norte. Ahora, esa inmigración creaba un desbalance desde el punto de vista social, creaba un desbalance desde el punto de vista económico, creaba un desbalance desde el punto de vista político, porque ya necesariamente la gente estaba allí superpoblada. Y ustedes saben las grandes crisis que se crean en medio de la gente cuando hay sobrepoblación. Esto hacía que las estructuras eclesiásticas del norte fueran incapaces de responder al reto de la población del norte. Porque desde luego, no solamente venían los católicos, no solamente venían los luteranos, no solamente venían los bautistas, no solamente venían los anglicanos, es que toda esa gente que venía precisamente a buscar su espacio en el norte. Pero ¿cómo buscaban su espacio? Lo buscaban a base de sus etnias. Entonces había unas etnias que estaban más privilegiadas que otras. Y eso creó una serie de conflictos, los famosos guetos, las famosas gangas. ¿Ves? Entonces, la iglesia no sabía cómo manejar esa problemática. Eso es acá en el norte, desde luego. En el oeste había otra cosa distinta. En el oeste era que todavía no se había podido bregar con efectividad con el indio, ni tampoco con el hispano. Y allá el revolú era otro. O sea, Estados Unidos en el siglo XIX experimentó un sinnúmero de crisis desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Ahora, la necesidad es la madre de los inventos y de las alternativas, ¿verdad? Entonces, esa crisis que por ese lado había en el norte, dio paso entonces a que
en la mentalidad del americano se desarrollara el concepto de que Estados Unidos había sido puesta por Dios para un destino muy particular, y era crear provisión al resto de la humanidad. O sea, el americano no cejó en su empeño de entenderse una comunidad con un propósito religioso, una comunidad con una intención particular. Y aun cuando en el siglo XVIII, a finales del XVIII y del principio del XIX, Estados Unidos tenía los problemas que estamos mencionando, se estaba proyectando al mundo de una manera distinta. ¿Cómo se proyectaba ella al mundo? Pues ella se proyectaba, la nación norteamericana, se proyectaba como una nación que Dios había constituido precisamente para salvar la humanidad, para intervenir en la humanidad, para ayudar a la humanidad. Yo creo que si por alguna razón Estados Unidos se ha ganado tantos enemigos en el mundo, es el resultado de entenderse precisamente guardia del mundo. Porque la peor posición que puede tener alguien en una sociedad es asumir la postura de la justicia. Al guardia nadie lo quiere, porque desde luego en su función, en su tarea, cuando tiene que dar el ticket, lo tiene que dar, y cuando tiene que arrestar, tiene que arrestar, y cuando tiene que meter a la cárcel, tiene que meter a la cárcel, y desde luego, pues al que no metió a la cárcel le dio el ticket, y al que no le dio el ticket lo mandó a citar, y todos siguen disgustándose, y nadie encuentra satisfacción plena en ese tipo de tarea. Y la nación norteamericana, desde principios del siglo XIX, se empezó a entender a sí mismo como una nación que había sido puesta por Dios para intervenir en el mundo y de alguna manera mejorar las condiciones democráticas y las condiciones sociales de la raza humana. Claro, esto trajo por consiguiente el que en la psiquis anglosajona se entendiera el mundo anglosajón como una casta superior. Y esto dio paso inclusive para que se entendiera que la fe protestante era superior a otras cosmovisiones religiosas. Y esto dio paso para que se entendiera que el gobierno democrático es mejor que cualquier otro sistema de gobierno. Yo no estoy diciendo que es malo, que no, estoy diciendo lo que empezó a suceder en ese proceso. Y claro, el mundo evangélico de entonces abonó a ese tipo de pensamiento. Como por ejemplo, el secretario general de la Alianza Evangélica dijo en un sermón lo siguiente: Dios está adiestrando a la raza anglosajona para un gran momento. La más amplia libertad, el cristianismo más puro y la más elevada civilización cumpliría su destino de desposeer a los más débiles, asimilar a otros y moldear los demás hasta que el anglosajonismo sea un pensamiento universal. ¿Ves? Entonces, desde luego, el mundo misionero anglosajón estaba montado dentro de esas bases. Y en lugar de ir a los países a llevar el evangelio, una de las cosas que llevaba también consigo era la cultura. Y desde luego a este grupo no, pero yo puedo agarrar a una iglesia y pedirle a la gente que cierre sus ojos, y después que cierre sus ojos me describan a Jesús.
Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente me lo va a describir